Namaste, Swagatam, bienvenidos. Queridos amigos y amigas, hoy estamos celebrando el Día Internacional del Yoga. Este vídeo que vamos a compartir con la Embajada de la India en España. Vamos a hablar de la filosofía del yoga. La filosofía y el entorno cultural y espiritual en el que nace lo que conocemos como Ashtanga Yoga o yoga de los 8 miembros, también a veces llamado Raja Yoga o yoga mental, que fue codificado por el sabio Patanjali hace aproximadamente unos 2000 años en unos textos escritos en sánscrito que se llaman los Yoga Sutras o aforismos del yoga. Y ahí el sabio Patanjali va explicando cómo vamos subiendo la escalera del yoga, los 8 peldaños del yoga y cuál es su finalidad para alcanzar el equilibrio del cuerpo físico con la mente y el espíritu. Patanjali, poco sabemos, sí que la historia lo recoge como un gran sabio, un gramático experto en sánscrito, y la tradición le atribuye su nombre. Pata significa aquel que cae, Anjali, que cae en las manos, que están en la posición de cuando decimos Namaste. Patanjali, porque su madre estaba orando en un río pidiendo que bajara una divinidad y Patanjali se manifestó. De ahí viene su nombre. Entonces Patanjali codifica la práctica completa del yoga. El yoga en Occidente a veces la persona piensa que es solamente la práctica del asana, de la postura, o puede pensar que es postura y ejercicio respiratorio. Pero eso incluye una práctica mucho más completa. Y el yoga, tal y como lo conocemos, nace en la India. ¿Bien? Y es la madre india la que ha distribuido ese conocimiento del yoga, lo ha preservado durante milenios a través de los rishis, los sabios y los grandes yogis y yoginis. A principios del siglo XX y mediados comienzan a venir diferentes maestros a Occidente a enseñar las prácticas específicas del Hatha Yoga o del yoga más basado en la práctica de asana de la postura. Pero vuelvo a insistir, la práctica completa del yoga engloba muchísimas y prácticas más elevadas. Por ejemplo, Patanjali nos habla de que antes de comenzar a practicar yoga debemos de practicar yama y niyama, que son una serie de preceptos de carácter ético y moral hacia nosotros y hacia el exterior, hacia las personas que nos rodean. Estas 8 partes o 8 preceptos de yama y niyama, vamos a comentar algunos. Por ejemplo, Ashteya. Ashteya significa no robar. Es algo común a todas las culturas. Robar es algo negativo y que nos va a influir no solamente a nivel físico en el acto de robar, sino incluso a nivel mental. Entonces, Ashteya es uno de los principios. Otro, por ejemplo, es Brahmacharya, la contención, el estado de celibato, el respeto hacia las personas. Y, muy importante también, tenemos, por ejemplo, Ahimsa, la no violencia. La no violencia no solamente hacia las personas, hacia los seres humanos, sino la no violencia, no hacer un acto violento innecesario a los animales y otros seres. Entonces, la importancia del yogi como ser pacífico. Luego está, por ejemplo, Swadhyaya. Swadhyaya quiere decir que hay que estudiar. Entonces, las personas que practican yoga no deben hacer una práctica ciega o una práctica que no incluya al menos un apartado de filosofía. La importancia del estudio de los textos principales del yoga, como pueden ser Yoga Vasishta, Granda Samhita, la Bhagavad Gita y, como no,
los mismos Yoga Sutras de Patanjali. Otro ejemplo importante, Saucham, la limpieza, el estado de purificación mental, purificación externa e interna del yoga. Y otro ejemplo importante es que el yoga habla de Ishvara Pranidhana. Ishvara habla del Supremo, del Ser Supremo, de la divinidad. Pranidhana quiere decir entregar. Prani viene de prana, entregar, el prana, entregarnos a la divinidad, como uno de los preceptos para comenzar la práctica del Ashtanga Yoga. Después de Yama y Niyama, siguiente peldaño es Asana. Asana, la postura. El aspecto más difundido y conocido del yoga, especialmente en Occidente. ¿Cómo surge el asana? Los sabios pasaban horas y horas sentados meditando. Y para evitar dolor en el cuello, en la espalda, en las piernas, crean una serie de posturas de asanas para que luego, durante los largos periodos de meditación, el dolor en las extremidades, en la espalda, en el cuello, no fuera una distracción durante la meditación. Y ahí surge el asana y, por supuesto, con el paso del tiempo, se han ido creando y adaptando diferentes posturas. Pero cuando hablamos solamente de yoga, no está únicamente la práctica de asana. Está Hatha Yoga. Hatha Yoga o el yoga de la fuerza, que sí se basa en la práctica de asanas y en pranayama, la respiración. Es un yoga que surge en la India medieval, ¿bien? Y que los textos como la Shiva Samhita, Granda Samhita lo detallan. Pero el yoga más antiguo, el original que codifica Patanjali, nos habla de asana como una ayuda, como un soporte para mejorar el cuerpo a nivel físico y mental. Después de asana, siguiente peldaño es pranayama. Pranayama o control de la respiración, control del prana, del aire vital. Pranayama es tan importante como asana, sino más. Una mente en calma se obtiene por una respiración en calma, una respiración controlada. Sin el aire vital no podemos vivir. Si no sabemos respirar bien, nos ponemos nerviosos, creamos estados de ansiedad. Y el yoga recomienda la respiración nasal a través de la nariz. Inspirar por la nariz, expirar por la nariz. Y hay diferentes prácticas como Anuloma, Viloma, la respiración alterna, Kapalabhati, la respiración utilizando el diafragma. Hay muchos tipos de respiraciones que nos ayudan a calmar la mente y nutrir, purificar nuestros órganos de forma interna. Creo que sería fundamental, y ya Patanjali lo menciona en sus textos, la importancia de saber controlar, prolongar, acortar, retener la respiración. E incluso yo recomendaría que en los colegios a los niños desde pequeños se les enseñara pranayama para aprender a aliviar los síntomas de estrés y ansiedad, especialmente en los momentos de exámenes, a través de el control regular, la respiración. Después de pranayama, siguiente peldaño, pratyahara. Pratyahara se traduce como la interiorización. Aprender a ver, escuchar, hablar, oler, tocar en nuestro interior. En la Bhagavad Gita se explica cómo la tortuga, cuando siente peligro, se resguarda, se refugia en su caparazón. Entonces, pratyahara es una forma de crear un caparazón, un escudo, una armadura energética, para que nuestros sentidos
no distorsionen nuestra realidad, no perturben nuestra meditación, no nos creen desequilibrios mentales. Entonces, a través del ejercicio de Pratyahara, de aprender a interiorizar, de sentarnos, cerrar nuestros ojos, calmarnos y ordenar nuestros sentidos y purificarlos a través de Pratyahara. Y para eso también hay una serie de ejercicios. Después de Pratyahara pasamos a Dharana. Dharana es la concentración. Concentrarnos en todo lo que hacemos. No solamente la concentración en la práctica del yoga, que por supuesto es fundamental. Debemos de estar concentrados cuando respiramos, cuando hacemos la postura, incluso concentrarnos durante la relajación, porque es una relajación consciente. Si no hiciéramos una relajación consciente, terminaríamos durmiendo. Entonces, la importancia de dharana, la concentración. Concentrarnos en todo lo que hacemos en nuestra vida. Me concentro al hablar. Me concentro cuando escucho a alguien. Me concentro cuando cocino. Me concentro si estoy cambiando el pañal a un niño. Me concentro cuando leo un libro. Esa capacidad de concentración en la respiración, de concentración en los sonidos sagrados, la concentración en la práctica de la postura, la distracción, se habla en el yoga que es uno de los síntomas donde la persona comienza a perder el interés en la práctica del yoga, cuando comienza a distraerse. Por eso la práctica del yoga tenemos que hacerla siempre en un lugar tranquilo, en un lugar que esté alejado de los ruidos, donde podamos concentrar nuestra mente, donde podamos estar en un silencio escuchando la voz del instructor o instructora si nos están dirigiendo la clase. Y nosotros mismos hacer ejercicios de concentración, como puede ser, por ejemplo, Tatrak, que es un ejercicio de fijar la vista en una llama y poder observarla, estudiarla y luego cerrar nuestros ojos y tratar de visualizarla de forma interna. Dharana, la concentración también cuando escuchamos sonidos sagrados, cuando utilizamos los mantras como forma de meditación. Porque para pasar al estado de meditación tenemos que alcanzar primero el estado de dharana o concentración. Pero concentración en todo lo que hacemos. No solamente concentración en la práctica cotidiana del yoga, en todos sus aspectos, sino concentración en nuestra vida diaria. Y después de dharana pasamos, lo que yo considero, y los maestros tradicionales, el aspecto más importante del yoga, dhyana, la meditación. Bien, como dice Patanjali, yoga chitta vritti nirodha, hacer que cesen, que fluyan los pensamientos de la mente y concentrarlos en el objeto de nuestra meditación. Muy importante, en la meditación yógica no existe el vaciar la mente. Vaciar la mente es imposible. Es enfocar nuestros pensamientos, purificarlos, enfocarlos, dirigirlos hacia el objeto de nuestra meditación. ¿Cuál es el objeto de la meditación? En una meditación yógica tradicional será una meditación en el Ishtadevata, en la divinidad. Pero también podemos meditar en el universo, como algo abstracto y que todo lo engloba. Podemos meditar en la madre naturaleza. Podemos meditar en un paisaje, en un color, en un sonido sagrado. Lo importante, cerrar nuestros ojos, mantener una respiración consciente y regulada y poner todos nuestros sentidos en esa meditación. También existe la meditación con mantras, la recitación de los mantras o fonemas sagrados, ya sea la murmuración, japa, utilizando la mala o rosario de 108 cuentas, o también se puede hacer incluso el kirtan o canto
devocional acompañado de instrumentos, también es una forma de meditación, meditación en movimiento, meditación con canto. Entonces, toda la práctica del yoga nos va llegando a la finalidad de dhyana, del estado de meditación. Entonces, yo primero he trabajado mi cuerpo con asana, he calmado mi mente con la respiración, pranayama, he interiorizado y purificado mis sentidos con pratyahara y he concentrado mi mente y todo mi ser con dharana para tener el éxito en la meditación en dhyana. Llegar a esa meta, llegar a ese éxito, no es fácil. El yoga no es un producto, el yoga es un proceso que requiere de un tiempo y de una práctica y de una constancia. Cuando alcanzamos esa meta del dhyana, de esa meditación, llegamos a la cumbre, al peldaño número 8 o el miembro número 8 del Ashtanga Yoga, que es Samadhi. Samadhi o estado de conexión con el ser. Cuando entramos en un estado de autofelicidad. Samadhi, cuando todos los problemas de tipo físico, de tipo mental, de tipo emocional cesan y entramos en un estado de alegría, en un estado de autocontento producido porque hemos conseguido aplacar los pensamientos negativos de nuestra mente y hemos conectado el cuerpo burdo, el cuerpo físico hecho de los 5 elementos materiales con la mente. Hemos conseguido aplacar el ego y conectamos con el ser a través de la práctica del yoga. Esa es la finalidad con la cual Patanjali codifica los Yoga Sutras para el beneficio de la humanidad. Y siempre hacemos énfasis en que el yoga nace en la región geográfica de la India y que el yoga es patrimonio de la India que regala a la humanidad. Cualquier persona, independientemente de su raza, de su sexo, de su credo, puede practicar yoga. Hay personas que solamente quieren practicar asana, posturas. Hay personas que quieren practicar asana y pranayama, ejercicio, respiración. Hay personas que lo quieren hacer más completo, incluyendo la meditación. Lo importante es que poco a poco vamos progresando en esta práctica milenaria del yoga. Lo que sí tenemos que tener claro, que cuando decimos la palabra yoga, no nos venga a la mente la imagen de una persona haciendo Shirshasana, por ejemplo, una postura con la cabeza hacia abajo, las piernas hacia arriba. Esa es una parte del yoga, pero también puede ser una persona meditando, puede ser una persona haciendo un ejercicio respiratorio, una persona teniendo un estado de concentración, una persona recitando mantras. Todas estas formas las incluye, las acoge el yoga dentro de sus prácticas. Entonces, la importancia: constancia, seriedad, huir de los pseudo yogas y que el yoga nos aporte en nuestras vidas felicidad, salud a nivel físico y mental y, como dice la palabra yoga, unión, reconectar, unirnos con el Ser Supremo. El yoga es uno de los Sak-darshanas o 6 sistemas filosóficos tradicionales de la India. Y abogamos por el respeto en la práctica y tratando de caer en la banalización y desacralización del yoga. Yoga es una filosofía, yoga es una forma de vida abierta a todas las personas y que todos pueden hacer suyo una parte del yoga, siempre con una práctica seria y con un respeto, por supuesto, por la tradición cultural y espiritual en la que nace el yoga como bendición para la humanidad, como regalo de la Madre India
a la humanidad. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que hayáis aprendido un poco más sobre la filosofía y práctica del yoga. Espero que disfrutéis de un feliz Día Internacional del Yoga. Muchas gracias. Om Shanti.